reprendo la ligadura. No se resiste ante la presencia de Cristo. Lo que no puede resistirse cuando llega Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno sea contigo. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, 1. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron a todo y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Alabanza al nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra que permites. Quiero predicar bajo el tema: no te olvides. Alabado sea Jesucristo. Tú sabes que quienes entregaron a Cristo en esta historia, vemos que fueron los sacerdotes, los ancianos. El pueblo de Israel entregó a Jesús, quien en ese tiempo los romanos pues tenían la autoridad sobre el pueblo de Israel. Y dentro del ministerio de Cristo, mientras Cristo estaba aquí en Israel predicando la palabra, cumpliendo con su asignación, cumpliendo con el mandamiento que el Padre le había dado, vemos que Jesús en este ministerio sana enfermos, predica la palabra, trae la buena noticia, trae estas buenas nuevas de salvación al pueblo, al mundo. Pero aún así Israel le rechaza. Bendito sea el Señor. No te olvides. No te olvides de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te olvides de lo que Cristo ha manifestado sobre ti. Una de las cosas que provocó que Israel le diera la espalda a Jesús y ellos no entendieran lo que es el mandato de Dios para con Israel, fue que ellos se olvidaron de la palabra que Dios le había dado, de que venía un libertador, de que venía alguien que le iba a decir las cosas como ellas tenían que ser. Pero aún ellos, leyendo la palabra de Dios, hicieron caso omiso, como se dice aquí. Ellos no reconocieron a Cristo como su libertador. Y veo que el olvido es provocado por demonios. El olvido es provocado por espíritu de las tinieblas, y a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede olvidarse, porque vemos que Juan el Bautista, que bautizó a Cristo, predicaba de Cristo, predicaba de la venida de Cristo, aún sin Cristo manifestarse. Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, y un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de atributos, un sinnúmero de palabras elogiadoras para Jesús. Pero vemos que en el momento difícil de Juan, pues Juan agarró y se olvidó, alabanza al nombre de Jesús, de que ya él había dicho tantas cosas a Jesús y que había visto el mismo libertador. Y en medio de su tribulación, pues Juan manda a preguntarle a Jesús si él era el Cristo, si él era el que había de venir, pero ya tú lo hubieras visto, ya tú lo hubieras palpado, ya tú hubieras hablado con él. ¿Cómo es que ahora se te olvida y tú mandas a decir que sí es él? Pues Jesús no le mandó a decir que él era. Jesús lo que le dijo fue: mira, los cojos andan, los ciegos ven, se le ha predicado el evangelio a los pobres. Y esto fue lo que Juan recibe. Y cuando lo recibe, entonces Juan, entiendo que identificó que él era el Cristo, que él era el que había de venir. No te olvides. Alabanza al nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Es válido que a ti se te olvide, pero cuando se manifieste lo real, pues tú rápidamente identificas que es verdadero, que es real. Israel había olvidado, no tenía a Cristo como libertador. Los sacerdotes, los ancianos no lo tenían como libertador, lo tenían como un rebelde. Pero sabe que lo que la palabra decía de Jesús en el libro de Isaías, luego Jesús lo lee en el templo, y aún así ellos no identificaron a Cristo como un libertador. Pero las palabras que ya ellos habían leído, que habían estudiado por tanto tiempo, se habían manifestado, y ellos aún así habían olvidado la palabra. Alabanza al nombre de Jesús. Ellos olvidaron la palabra de Dios, que ellos habían leído por muchos años, de que Jesús iba a hacer todas las señales que él hizo. Y aún así, ese olvido lo consumió y no identificaron
que Cristo estaba allí. Ellos dudaban de Cristo como dudó Juan el Bautista. Pero cuando la palabra fue a Juan, Juan identificó. Entonces Israel, los ancianos, los sacerdotes dudaron de Cristo. Pero la manifestación daba testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Porque Cristo sanaba a los enfermos, libertaba al cautivo, llevaba palabra de vida y predicaba salvación. Pero aún así ellos, arropados por ese espíritu de olvido, no reconocieron a Cristo. Hay gente que se olvida de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hay gente que se olvida de que Cristo ha usado personas para bendecirlo a ellos, y en momentos de tribulación de esa persona, ellos se olvidan también. Entonces el olvido hay que echarlo para afuera. No te olvides de lo que personas han hecho a tu favor. No te olvides de lo que Jesús ha hecho por ti. No sueltes a Jesús por cualquier cosa. No lo sueltes, no te olvides de Cristo. Una de las cosas que cometió, que fue un error garrafal, David, fue que David se olvidó de quién era Urías. Alabanza al nombre de Jesús. Hay gente así en este tiempo que se olvidan de quienes están a su alrededor y de personas que Jesús ha usado para libertarlo. Mira, yo tuve una experiencia y fue con una persona, mi hermano, que en su inicio de convención, esa persona se acerca a mí y lloro por esa persona, y esa persona dio la libertad por su misericordia. Dios me utilizó y le libertó. Pero hoy en día yo veo a esa persona y hasta pena me da, porque lo veo prepotente, lo veo que cree que es el que más sabe del evangelio, lo veo que él cree que es el que más sabe de Biblia, y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la humildad? Este hombre se ha olvidado, y a veces hasta confronta a uno, a veces como que tutea a uno, y yo digo, yo le salgo corriendo porque veo que se ha olvidado. Hay que permanecer en ese pensamiento latente en nuestra mente, de que nosotros no somos nada. Cuando tú te olvidas de quién tú eras, tú pierdes la humildad, tú pierdes el respeto por los demás. Alabanza al nombre de Jesús. Y eso le pasó también a David. David se olvidó de quién era Urías. David se olvidó del hombre fiel que era Urías, del hombre valiente que era Urías. David se olvidó de los favores que Urías había hecho hacia él. Y vemos a un David cegado por el olvido, cegado por ese espíritu que tomó su mente, tomó su cerebro, su parte frontal, su parte trasera y su parte central. Porque los demonios buscan esto, poseer el cerebro, y cuando poseen la mente de la persona, lo cautivan y lo llevan a hacer cosas desagradables delante de Dios. Por eso es necesario permanecer en la llenura del Espíritu Santo para poder contrarrestar y reprender todo espíritu que quiera poseer nuestra memoria, nuestra mente. Alabanza. Hay personas que se ciegan y se olvidan, y de luego que hacen cosas, dicen, wow, ¿qué yo hice? Esto fue lo que le pasó a David. David, este hombre valiente, se olvidó, fue cegado, los demonios lo engañaron. Hay mucha gente que se han dejado engañar, pero me gustó la acción de David, que luego David reconoció, pero fue muy tarde y fue catastrófico lo que David hizo. David se olvidó de que este hombre era fiel. David emborrachó a este hombre para que estuviera con Betsabé, para pegarle el hijo que ya le había puesto a ella. David lo puso adelante para que lo mataran en la guerra rápidamente. Y se olvidó de este hombre, Dios mío. Así hay gente matando a su hermano. Así hay gente que lo pone adelante a su hermano para que lo mate, porque se olvidan de las cosas que Jehová hizo a través de ese hermano hacia tu vida, hacia tu favor. No sea cruel, no sea asesino. Que no se te olvide que ese hombre, esa mujer que hoy tú quieres matar, Dios lo usó, fue un canal de bendición para ti. No seas mal agradecido, no seas mal agradecida, vuelve a Dios. Porque cuando tú manifiestas estas cosas es porque tú estás lejos de Dios. David se alejó de Dios y mandó a matar a su siervo Urías, que era uno de sus fieles, era uno de sus guerreros valientes, que en momentos de tribulación, en momentos de guerra, era uno de los que peleaba y dio su vida por él. Alabanza al nombre de Jesús. No mate a tu hermano. No sea como David. Jesús dio su vida por ti. Alabanza, sea agradecido de Dios y séle fiel en todo tiempo, en todo momento. Alabanza, porque cuando nosotros nos olvidamos del sacrificio de Cristo, mira, la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que el evangelio no le brille. Pero Jesús, su amor y su misericordia, te escogió a ti. Y te hizo ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús limpió tu mente de ese entenebrecimiento, de ese pecado que te tenía cautivo. Y te arrojó luz, te limpió.
Y tú hoy has reconocido quién es Jesús. Y tú hoy conoces el sacrificio de Jesús. Porque una cosa es personas que no conocen de Cristo, no le dan el valor necesario, el valor que Jesús se merece. Pero ya tú conocido a Cristo, tú conoces el valor del sacrificio de la sangre de Cristo. Que no se te olvide ese sacrificio que tú conociste que Jesús hizo. Y que no se te olvide lo cautivo que tú estabas, lo feo, lo despeluñado que tú estabas en el mundo. Y Jesús te limpió. Y hoy en día se te ha olvidado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Y hoy en día tú pones tarifa, hoy en día hay que darte 10,000 pesos para tú predicar, para tú cantar. Hoy en día tú eres una persona de élite, de grandeza, y has perdido la humildad porque se te olvidó lo que Jesús hizo por ti. Se te olvidó que Jesús no vino, porque este era el Cristo que estaba esperando Israel. No fue el que vino. Por eso muchos no aceptan el testimonio de Cristo, porque ellos estaban esperando un Cristo, un Cristo con corona, un Cristo con los mejores vestidos, un Cristo con un trono en la tierra. Pero ese no fue el Cristo que vino. Vino un Cristo humilde, que predicaba en la sinagoga, que no tenía dónde recortar su cabeza. Pero hoy en día Jesús te limpió, te purificó, alabanza, y tú hoy no quieres predicar en la iglesia chiquita, tú hoy no quieres cantar en la iglesia chiquita, tú hoy no quieres cantar con conguita y con un pianito, no, tú no quieres tocar así, tú no quieres cantar así, porque ya tú eres el grande, ya tú eres la grande, ya tú eres la de la élite. Pero ese no es el evangelio de Cristo. A ti se te olvidó de dónde fue que Dios te sacó, de dónde fue que Dios metió su mano limpia y te sacó de ese fango, de ese lodo. Que no se te olvide lo que Cristo hizo por ti. Cuando vemos una gente que no tiene humildad, que no perdona, cuando vemos una gente que va contrario a la palabra, es porque se le olvidó qué fue lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Entonces, el tema hoy es que no se te olvide. David se le olvidó lo que Jesús hizo por él. En un momento hasta Pedro se le olvidó que él negó a Cristo y que tenía que ser diferente. Se le olvidó el mensaje de Cristo, que el mensaje de Cristo era para todo el mundo. Y Pablo lo reprendió. Le dijo: acá, pues tú comes con los gentiles y cuando ves que vienen los israelitas, entonces te empanta, te vas, para que no te vean con ellos. Se le olvidó que el mensaje de Cristo era universal, era para todo el mundo. Se le olvidó. Pero apareció un Pablo, que lo reprendió y lo hizo volver de nuevo al camino. Es necesario de que tú vuelvas de nuevo a ser humilde. Que tú vuelvas de nuevo a la cruz y predique el mensaje de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que no se te olvide, recuerda, que no se te olvide lo que Cristo hizo por ti. Que no se te olvide el mensaje de la cruz.